En este vídeo aprenderás a utilizar el modificador Skin. Una vez terminado el rig, tienes que asociar la geometría a los objetos que has creado para que deformen esa geometría. Me refiero a los huesos a los que has puesto el prefijo bone. A este proceso es a lo que llamamos skinning. El modificador Skin te permite asociar los huesos de tu rig a los vértices de tu geometría, de modo que esos vértices sigan las transformaciones de los huesos. Cada hueso tendrá una influencia, que llamaremos peso o weight, sobre cada vértice. Funciona de forma parecida a los constraints, en el sentido de que un vértice puede verse afectado por varios huesos, y su posición vendrá determinada por el peso de cada hueso sobre el vértice. Ese peso o weight es lo que tú tienes que ajustar para que la geometría se deforme de forma correcta. Vamos a verlo con un ejemplo. He creado un cilindro, que será la geometría que vamos a deformar, y una serie de objetos que van a ser los huesos. Si oculto un momento la geometría, podrás ver que se trata de un helper, una caja, un spline y una cadena de bones compuesta por un hueso y un nap. Si quieres, puedes linkar estos objetos para que se comporten como una cadena de bones. Ahora mismo, como puedes ver, no existe ningún parentesco entre ellos. Si rotas cualquiera de ellos, los demás se quedan en su sitio, excepto, claro está, el nap. Vamos a emparentar este hueso a la spline. La spline la vas a emparentar a la caja, aquí, y la caja la puedes emparentar al helper. De esta forma, el helper se ha convertido en el hueso root de la jerarquía. Si ahora rotas cualquiera de estos elementos, los hijos tendrán que seguirle. En estas condiciones, esta cadena está trabajando en FK, Forward Kinematics, pero podrías aplicarle un IK Solver para que trabaje en IK. Selecciona el helper, es decir, el root, y aplica History Independent Solver hasta el nap. Ahora esta cadena trabajará en Inverse Kinematics. Si mueves el efector podrás verlo. Para aplicar esta cadena de huesos a la geometría, primero desoculta la geometría, selecciona la geometría, en este caso el cilindro, y aplica el modificador Skin. Este modificador lo puedes encontrar en el panel Modificar dentro de la lista de modificadores. Aquí lo tienes. Está compuesto por varios rollouts. El principal está aquí arriba y se llama Parameters. Como veremos más adelante, está compuesto por un buen grupo de opciones y herramientas bastante interesantes. También tienes un rollout llamado Mirror Parameters, que te permitirá ahorrar tiempo si la geometría es simétrica. Un rollout llamado Display, con varias opciones de visualización. Este otro rollout llamado Advanced Parameters, con algunas opciones interesantes, como por ejemplo salvar la información de peso de cada vértice para poder volver a cargar esa información más adelante. Y este último rollout llamado Gizmos, que te permite ajustar de forma más controlada cómo se deforma la malla en función del ángulo que formen dos huesos entre sí. Para que los huesos afecten a la geometría, tienes que añadirlos al modificador Skin con este botón, Add. Al hacer clic aparece esta ventana en la que puedes ver un listado con todos los objetos de la escena que puedes utilizar para deformar esta malla. Ten en cuenta que aparecerán todos, incluidos objetos que no tengan nada que ver con el rig que tengas creado. Por eso es muy importante la nomenclatura. Para este ejemplo los puedes añadir todos excepto el nap. Ahora todos los objetos que están en este listado afectarán a los vértices de esta geometría que tiene aplicado el modificador Skin. Para ver cómo afectan a la geometría puedes seleccionar el efector y moverlo. No es el resultado que esperabas, ¿verdad? No te preocupes, esto es perfectamente normal. El proceso de skinning no es complicado, pero sí laborioso y repetitivo. No existe una forma de actuar general, sino que, como en el rigging, cada artista tiene su método. Yo te voy a enseñar el que suelo utilizar, pero como te digo muchas veces, puede haber otras formas de llegar al mismo resultado. Lo primero que hago, después de añadir los huesos, es trabajar con envelopes. Envelopes son unas cápsulas que envuelven cada hueso de la lista que has añadido. Para verlas puedes hacer clic aquí en el subobjeto Envelope o bien aquí abajo en el botón Edit Envelopes. Cada envelope está compuesta por una línea central que representa el hueso y que puedes ver aquí en amarillo y dos cápsulas. Las cápsulas representan el campo de influencia de ese hueso. La interior, de color rojo, representa una influencia del 100%, que sería 1, y la exterior, de color rojo desaturado, representa una influencia del 0%, que sería 0. Por lo tanto, la influencia irá desde 1 en la cápsula interior hasta 0 en la cápsula exterior. Los vértices de la geometría recibirán un weight entre 0 y 1 en función de su posición con respecto a estas cápsulas. Puedes editar el tamaño y posición de las envelopes haciendo clic en las secciones para cambiar el tamaño y haciendo clic en la línea central para cambiar la posición. Si te fijas ahora en la geometría, podrás ver un gradiente de color en función de la posición y tamaño de las envelopes. Este gradiente es un indicador de la influencia del hueso seleccionado. El color rojo indica una influencia máxima,
que va decreciendo hasta el color azul, que sería el mínimo de influencia. Las zonas grises son zonas que no reciben ninguna influencia por parte del hueso seleccionado. Puedes seleccionar los huesos en el visor haciendo clic en la línea central o puedes hacerlo en la lista del modificador Skin. En ese caso también es de gran ayuda tener un buen sistema de nomenclatura. El peso en un vértice siempre se reparte entre los huesos que afectan a ese vértice. Al hacer crecer esta envelope estoy aumentando la influencia de este hueso en este área y por lo tanto estoy restando la influencia que puedan tener en ese área los huesos adyacentes. Una técnica que puedes utilizar es la de editar las envelopes hasta que obtengas una distribución de pesos que te parezca correcta. Con los cambios que he estado realizando puedes ver que la distribución de influencia de estas envelopes está más o menos repartida, pero esto no es suficiente para saber si la deformación de este objeto va a ser correcta. Lo que se suele hacer es darle al personaje una pose, es decir, una pequeña animación, y editar las envelopes para que las deformaciones sean correctas en esa animación. Sal del modo Edit Envelope y selecciona el efector. Mueve el Time Slider hasta el frame 20, por ejemplo, y activa AutoKey. Ahora mueve el efector. Lo que acabas de hacer es una animación. Si mueves el Time Slider podrás verla. Pero no te preocupes ahora por esto, lo veremos en profundidad más adelante. Lo que tienes que hacer ahora es, primero, salir del modo AutoKey. Vuelve a hacer clic en AutoKey, ya está. Selecciona la geometría y haz clic en Edit Envelope. Tienes que ir seleccionando y modificando cada envelope para distribuir su influencia en la geometría de modo que la deformación que ves sea correcta. Por ejemplo, claramente esta envelope tiene demasiada influencia en sus dos articulaciones. Lo que tienes que hacer es disminuir el tamaño de esa envelope para que la deformación en esas articulaciones sea correcta. Y cuando digo correcta me refiero a que la deformación se corresponda con lo que estás buscando. En esta articulación, por ejemplo, no basta con reducir la envelope correspondiente a la spline, sino que también puedes hacer más grande la envelope correspondiente a la caja. Vamos a echar un vistazo a la animación. Como ves, la deformación es bastante mejor que la que teníamos al principio, pero aún se puede mejorar más. Otra cosa que puedes hacer, si es necesario, es añadir secciones a una envelope. Para ello tienes que hacer clic en el botón Add dentro del grupo Cross Sections. A continuación haces clic donde quieres añadir la sección y aquí la tienes. Puedes editar el tamaño de esta sección exactamente igual que las demás. Si quieres eliminar una sección de las que has añadido, haz clic en el botón Remove. Llegará un momento en el que las envelopes no te permitan seguir mejorando la deformación. Las envelopes están muy bien, pero sería muy extraño que pudieses realizar el skinning utilizando solo envelopes. De hecho, hay quien no las utiliza nada o muy poco, pero a mí me parecen una buena forma de comenzar. Te dan un buen punto de partida para lo que es el verdadero skinning. Para pasar a la siguiente fase, una vez que ya no puedes hacer más con las envelopes, tienes que activar vértices, haciendo clic aquí, debajo del botón Edit Envelopes, donde pone Vertices. Selecciona todos los vértices, así, aquí puedes ver los vértices claramente, y ahora ve al panel Modificar y baja hasta el grupo Weight Properties dentro del Rollout Parameters. Haz clic en este botón, Bake Selected Verts. En el momento que hagas esto, las envelopes dejarán de tener efecto. El trabajo que hayas hecho con ellas quedará almacenado en los vértices. Cualquier cambio que ahora hagas en cualquier envelope no tendrá ningún efecto. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tenerlas visibles y puedes ocultarlas para que no te molesten a la hora de seleccionar vértices. Ve al Rollout Display y haz clic en Show No Envelopes. Las cápsulas desaparecen y solo quedará la línea central que representa el hueso. En este rollout tienes otras opciones como mostrar caras coloreadas o mostrar vértices coloreados que puedes activar y desactivar. Otra opción interesante de este rollout es Color All Weights, que te permite de un vistazo ver las influencias de todos los huesos a la vez. Para trabajar con vértices tienes varias herramientas que te permiten refinar la deformación de tu geometría. Estas herramientas están en el grupo Weight Properties. La primera y más sencilla es Apps Effect. Seleccionando un vértice o grupo de vértices, con esta herramienta Apps Effect puedes cambiar el peso que el hueso seleccionado tiene sobre ese vértice o grupo de vértices. Fíjate lo que ocurre con el grupo de vértices seleccionados cuando hago clic en Apps Effect. Lo que estoy haciendo con esta herramienta es ajustar manualmente el peso que este hueso seleccionado tiene sobre ese grupo de vértices. Vamos a seleccionar ahora otro grupo. Con Apps Effect puedes definir el peso que el hueso seleccionado tiene sobre cada uno de los vértices seleccionados. Ok, vamos a hacerlo un poco más sencillo. Selecciona un solo vértice. En Apps Effect puedes ver que el peso es 0. Selecciona ahora este otro vértice.
Como puedes ver, el peso en este otro vértice es de 0.89. Cuando cambias el peso de un vértice afectado por dos huesos, el peso del hueso no seleccionado también cambia para que la suma total del peso sea 1. Es decir, la suma total de pesos en cada vértice siempre es 1. Bueno, en realidad no siempre. Puedes saltarte esta regla desactivando la opción Normalize. Con Normalize desactivado, puedes tener vértices cuya suma total de pesos no sea igual a 1. Pero te recomiendo que lo dejes activado. Si no, podrías obtener resultados un tanto impredecibles. Ok, el resto de herramientas que vamos a ver las tienes aquí, al final del Rollout Parameters. Son herramientas muy potentes y fáciles de utilizar. Esta llave que ves aquí se llama Weight Tool. Al lado tienes Weight Table y debajo Paint Weights. Empecemos por Weight Tool. Esta es una herramienta tremendamente útil. Es esta ventanita que ves aquí. Puedes utilizarla con un solo vértice o con grupos de vértices. Para simplificar, vamos a empezar por un solo vértice. En esta pequeña ventana de aquí abajo tienes información sobre el vértice o vértices seleccionados. En este caso se trata de un vértice al que afecta solamente el hueso que aparece en el listado. A la izquierda del nombre del hueso tienes el peso que ejerce sobre este vértice seleccionado. En este caso el peso es 1. Para añadir un hueso que no aparezca en esta lista, selecciona el hueso y asígnale un peso con cualquiera de estos botones de aquí arriba. Ahora ese hueso seleccionado aparece en la lista y el peso total se reparte entre los dos huesos, Box con 0.9 y Bone con 0.1. Si ahora añades un tercer hueso, que podría ser Spline, aparecerá en la lista y el peso se repartirá entre los tres. Vamos a asignar a Spline, por ejemplo, 0.25. Ahora puedes ver en la lista los tres huesos que tienen influencia sobre el vértice seleccionado. Si asignas un valor 0 a un hueso de los que aparecen en la lista, ese hueso dejará de influir sobre el vértice, pero continuará en la lista como hueso asignado a ese vértice, aunque su influencia es nula. Es conveniente eliminar de la lista estos huesos con peso 0. Para hacerlo tienes que ir al Rollout Advanced Parameters y hacer clic en Remove Zero Weights. Esto eliminará los huesos con peso 0 y aligerarás la carga de información que tiene este vértice. Para modificar pesos con esta herramienta tienes todos estos botones. Los de arriba son valores predeterminados que la verdad es que funcionan bastante bien en muchas ocasiones. Si quieres asignar un valor que no está entre estos valores predeterminados, puedes hacerlo con el botón Set Weight. Ajustas el valor en este campo y a continuación haces clic en Set Weight. También puedes utilizar estos botones más y menos para asignar incrementos de 0.05 con cada clic. Cada vez que haces clic en el botón menos, estás restando 0.05 al peso que ejerce el hueso Box sobre el vértice seleccionado. Al hacer clic sobre el botón más, estarás sumando 0.05. Por su parte, Scale Weight lo que hace es multiplicar el valor del peso por el valor que ajustes en su campo. Es decir, si pones 1 no pasará nada porque estarás multiplicando por 1. Pero si pones 0.5, el resultado será el peso multiplicado por 0.5, es decir, la mitad. Vamos a ver un ejemplo claro. Asigna un peso de 0.5. Ahora haz clic en Scale Weight. El resultado será la mitad, 0.25. Si en lugar de 0.5 pones 2, multiplicarás por 2. 0.25 por 2, 0.5. Scale Weight también tiene dos botones, más y menos, para hacer crecer y decrecer el peso. La diferencia con los botones más y menos de Set Weight es que en Scale Weight estos incrementos se hacen de forma logarítmica. Debajo de Scale Weight tienes botones para copiar y pegar pesos y en la parte de arriba de esta ventana tienes botones para hacer crecer y decrecer selecciones y seleccionar rings y loops. Para seleccionar un loop solamente tienes que seleccionar dos vértices pertenecientes a ese loop y hacer clic en Loop. ¿De acuerdo? Bien, practicaremos más con esta herramienta cuando hagamos el skinning del personaje. La herramienta Weight Table también es muy interesante. Si haces clic aparecerá este listado parecido a una hoja Excel con todos los vértices, todos los huesos y los pesos de cada hueso sobre cada vértice. En las filas puedes ver todos los vértices, cada vértice tiene su número y en las columnas puedes ver los huesos. Para no tener que buscar el vértice sobre el que quieres trabajar por su nombre, es decir, por su número, puedes seleccionar ese vértice o vértices, hacer clic aquí abajo y seleccionar Selected Vertices para que solamente aparezcan esos vértices seleccionados. Para modificar el peso que un hueso ejerce sobre un vértice, puedes hacer clic y arrastrar sobre la casilla correspondiente, como estoy haciendo ahora, o simplemente hacer un clic sobre una casilla y escribir el valor, lo que te resulte más cómodo y rápido en cada ocasión. Por último, tienes la herramienta Paint Weights, que, como su propio nombre indica, te permite ajustar pesos pintando con un pincel.
Lo único que tienes que hacer es seleccionar el hueso, activar la herramienta y pintar. Con la opción Paint Blend Weight seleccionada, lo que haces es suavizar las transiciones entre vértices. Es algo parecido a la herramienta Blur de Photoshop. Para cambiar de un hueso a otro, te recomiendo que utilices el listado en el panel Modificar, ya que para hacerlo en el visor tendrías que desactivar la herramienta y después volver a activarla. Si desactivas la opción Paint Blend Weights, que viene activada por defecto, lo que haces es asignar un peso directamente a los vértices sobre los que pintas. Este peso lo puedes ajustar en este otro botón donde tienes las opciones del pincel. El parámetro Max Size controla el tamaño máximo del pincel. Cuanto más grande sea el pincel, por supuesto, a más vértices afectarás con cada pincelada. Con el parámetro Max Strength ajustas el peso que le das a cada vértice con cada pincelada. Esta ventana puede estar abierta o cerrada mientras trabajas, el pincel funciona igual. También puedes ajustar la curva de distribución que va desde el centro del pincel hasta el borde. Aquí tienes diferentes presets para esta curva. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es practicar y hacer el skinning del personaje. Antes de ver el siguiente vídeo, haz una prueba de skinning por tu cuenta con las indicaciones que te acabo de dar. De esta forma comprenderás mejor los siguientes vídeos.